Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 30, Plan B. Mírame bien, cuando me hables. En el momento en que Aldebarán recibió la potente patada, una alerta resonó en su mente. La causa de la alerta fue tanto la patada en sí como los diversos factores que la rodearon. En primer lugar, la fuerza de la patada fue abrumadora, causándole un daño considerable. El hecho de que la pierna que lo pateó fuera tan larga le hizo pensar. ¿Es todo esto una pierna? Fue asombroso. Las botas de hielo del pie que pateó perforaron y destrozaron la coraza de piedra, y comenzó a formarse hielo en su pecho, que crujía bajo la presión, una situación crítica que no podía ignorar. Sin embargo, la principal razón de la alarma sonora fue, sin duda, la verdad innegable que ella señaló, sin dejarle lugar a excusas. Mírame bien, dijo ella. Y antes de eso, mencionó que él parecía solo al hablar con ella. Sinceramente, a Aldebarán le sorprendió que ella percibiera las complejas emociones que albergaba. No se había engañado pensando que las ocultaba bien, pero había asumido que ella ignoraba tales sutilezas. Sin embargo, reflexionando, tenía sentido, simplemente no se le daba bien lidiar con la malicia hacia los demás, pero era bastante sensible a la malicia dirigida a ella. Dado que había nacido en este mundo como una semielfa de cabello plateado, era natural. La matrícula era muy cara. Aldebarán gimió dolorosamente, y justo debajo de donde el hielo comenzaba a extenderse, una figura de hielo parecida a su detestable oponente se aferró a su vientre. El hombre de hielo, que había estado obstaculizando sus movimientos, tenía la cabeza agarrada por el brazo izquierdo de piedra creado mágicamente por Aldebarán, quien se la arrancó sin piedad. Se escuchó un grito del creador, y el cuerpo del hombre de hielo decapitado se hizo añicos, dispersándose en fragmentos de hielo. No solo la apariencia era similar, incluso su fragilidad era idéntica. Aquí, atrápalo. ¡Kia! ¡Oh, qué mala! A diferencia del cuerpo destrozado, la cabeza restante intentó morder, así que le arrojó la cabeza del hombre de hielo hacia Emilia, quien pretendía perseguirlo. Como en un balón prisionero, Emilia atrapó la cabeza frente a su cuerpo, mientras Aldebarán miraba su propio vientre. El frío se extendió desde la zona pateada, y si continuaba, todo su cuerpo quedaría envuelto en hielo. Si eso pasa, será el fin, ¿verdad, señor? Ya sabe qué hacer, ¿verdad? Roy Alford, un espectador atado boca abajo sobre un pilar de tierra, observaba el intercambio entre Aldebarán y Emilia con una sonrisa irónicamente presumida, insinuando cómo lidiar con el hielo. No necesitaba el consejo de un arzobispo del pecado. Sin que nadie se lo dijera, Aldebarán apretó los dientes y se clavó la punta de la espada en sus abdominales helados. Soportando el dolor insoportable y la hemorragia, selló con fuerza la herida, que era casi un seppuku, con una tapa de piedra, evitando quedarse congelado, y evitando su muerte. Su vista se enrojeció de dolor, y mientras lo observaba, Roy soltó una risa divertida. Ajaja. Así se hace. Esa risa le rechinó los oídos. Es una forma muy dolorosa de soportarlo. Oye, no es justo darme dos opciones y luego decir eso. Si no te gusta el dolor, déjate congelar. Deberías saber que así funcionan los ataques de la joven. Sí, yo también lo creo. Pero, Al, no me malinterpretes. ¿Entender mal? No puedes soportar todo con todo tu cuerpo de la misma manera que lo hiciste con tu estómago, ¿verdad? La declaración fue una expresión de intención de asestar un golpe en todo el cuerpo, similar a un golpe en el estómago. En consonancia con esto, la severidad se desvaneció del hermoso rostro de Emilia, contorsionado por el dolor, y el área alrededor de la torre de la prisión, donde comenzó a soplar un viento frío, comenzó a cubrirse de blanco.
La blanca nieve en forma de remolino envolvió el campo de batalla, y Aldebarán percibió la seriedad de Emilia en el frío de sus manos. Me gustaría decir que hasta tu cara de enfado es linda, pero, sinceramente, da miedo. Frente a Aldebarán, quien hacía comentarios ligeros, se escuchó un crujido en el aire, y el cuerpo del hombre de hielo, que era sostenido por Emilia, comenzó a regenerarse. Como si dijera un nuevo cuerpo en lugar de un nuevo rostro, el hombre de hielo revivió por completo en cuestión de segundos, agachándose para demostrar su vitalidad. Su provocativa actividad sin sentido recreaba fielmente el original y era realmente molesta. Está asquerosamente bien hecho, hasta en los más mínimos detalles. Es el mismo cumplido que el de Ram. Todos en la mansión dicen que es muy parecido. ¿En serio? Pero la persona en cuestión debió de poner cara de disgusto. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Es la cara que menos quiero ver. Ante la simple pregunta, Emilia abrió los ojos de par en par y frunció el ceño con ira. Quizás pensó que se burlaban de ella, pero era la opinión sincera de Aldebarán. Primero que nada, si vas a crear a alguien de hielo, deberías elegir un modelo más confiable y fuerte, como Garfield, por ejemplo, en lugar de Natsuki Subaru. Gracias a eso, Aldebarán no opuso resistencia al destruir a ese hombre de hielo. Si es un soldado, debes modelarlo según el tipo más confiable. Por eso usé a Subaru como modelo. Ya veo. No debería haber preguntado. Sacando la lengua dentro del casco, Aldebarán sintió como si acabara de morder un bicho amargo. El daño de ser pateado a un lado, el daño mental de tener esta conversación cara a cara con Emilia, fue aún más agotador para Aldebarán. Mantener su poder, su dominio, requería estabilidad mental. Sin embargo, Emilia era una heroína que podía conmover fácilmente el corazón de Aldebarán. Maldita sea. Sinceramente, encontrar a Emilia aquí fue inesperado. Tras regresar de Wallachia, Aldebarán había manipulado a los miembros que iban a la atalaya de las Pléyades para su conveniencia. Naturalmente, sabía que Emilia y los demás se dirigían a la capital real, pero Aldebarán pretendía recuperar a Roy rápidamente y salir de la capital sano y salvo, evitando cualquier problema. Eso fue hasta que un insecto soda lo atrapó. El comienzo del problema fue Feld, ¿no? Para interceptar a Reinhardt en el peor entorno de las dunas de arena de Augria, Aldebarán hizo que Flam, desde la torre, usara su bendición para informar a su hermana de su traición. Como resultado, Reinhardt apareció en las dunas, lo que provocó una emboscada de Feld y su grupo, pero Feld no se guardó esa información. En una emergencia en la que sus camaradas abandonados en la atalaya de las Pléyades resultaron heridos. Y el dragón divino, quien debía proteger el reino, se había aliado con el enemigo, lograron demostrar serenidad. Al principio, Aldebarán pensó que era un consejo de Valga Cramuel, pero negó con la cabeza. Priscilla reconoció a Feld como enemigo. Realmente había demostrado que merecía ser candidata al trono. En cualquier caso, Feld tomó la mejor decisión en una situación apremiante, y Emilia, quien recibió información de ella, no la desperdició. El resultado es el peor escenario posible. Su escape de la torre prisión se ve frustrado y Emilia se opone. Justo enfrente, Emilia, con guantes de hielo en ambas manos, se encuentra junto al exasperante hombre de hielo, que ahora hacía una pose de guío secando. Ambos miran con recelo a Aldebarán. En esos ojos violetas, Aldebarán percibe la determinación de Emilia, como diciendo, no perderé, hagas lo que hagas, pero incluso sin esa cautela, Aldebarán no puede hacer mucho. Imitando sus artes de la marca de hielo, contraataca con lo que él llama artes de la marca de tierra usando una espada de piedra, pero la precisión de las armas creadas es como comparar la noche y el día. No hay competencia en durabilidad, y Aldebarán no puede crear soldados confiables a partir de terrones de tierra. Además, la idea de dañar, y mucho menos herir, hacen que a Emilia le duela el corazón. Este ya es un defecto fatal inherente a su existencia. Además, las técnicas de Emilia, especializadas en capturar seres vivos, son un pésimo rival para las habilidades de Aldebarán. Por lo tanto, con Natsuki Subaru y Reinhardt, los mayores obstáculos para el plan, eliminados, Emilia es el archienemigo de Aldebarán, el peor enemigo a excepción de uno más. De todos modos,
Por mucho que organice la situación, no encuentra ni una sola información útil, lo que le provoca ganas de llorar, pero nunca ha habido un caso en que quejarse haya abierto un punto muerto. Si no puede crear un golpe decisivo contra un oponente que lo contraataca sin querer, tendrá que recurrir a ayuda externa para asestar ese golpe decisivo. Justo cuando estaba a punto de jugar su as bajo la manga, vio al dragón atravesando las nubes y descendiendo hacia el distrito noble. No puede ser. Al verlo cruzar a lo lejos, Aldebarán no pudo evitar murmurar. Ahora, la línea de luz azul blanquecina que se dibujaba verticalmente más allá del cielo blanco y brumoso era el dragón Aldebarán, su carta de triunfo. Si iba tan rápido hacia el distrito noble, donde Yae y los otros hacían guardia, probablemente quería rescatarlos. En otras palabras, una entidad que Yae no podía controlar había sido enviada a la mansión Marielle. Dado que Aldebarán intervino de inmediato, la supervivencia de Yae era casi segura. Esto significa que Aldebarán no puede contar con su ayuda en su apuro. De ninguna manera. Con las mismas palabras, Aldebarán siente profundamente el empeoramiento de la situación. Podría usar sus habilidades para reiniciar e invocar a Aldebarán antes que Yae y los demás. Pero si lo hiciera, Yae, sin refuerzos, sería derrotada por el enemigo desconocido. Ni Yae ni Feld son indispensables para el objetivo de Aldebarán. No lo son, pero... ¡Maldita sea! Renunciando a la oportunidad de tragarse el veneno, Aldebarán maldice. Contra Emilia, quien domina todo el campo con nieve, el plan era disipar rápidamente la ola de frío con el aura de dragón de Aldebarán y abandonar el campo de batalla. Como esa opción ya no está disponible, debe ejecutar rápidamente el plan B. Y para ejecutar ese plan B, debe idear rápidamente el plan B. Mientras tanto. ¿Viste eso, jovencita? Si esto sigue así, mi compañero causará estragos en la capital real. Me han dicho que esa no es mi responsabilidad. Emilia se lanza con valentía contra Aldebarán, que quiere ganar más tiempo para pensar. Aldebarán, al sentir la proximidad del dragón divino tras el muro, Emilia muestra un coraje inconmensurable al ignorarlo y confiar en sus aliados. Esto demuestra su confianza en quien ideó el plan, pero no es algo que se pueda hacer solo porque se lo ordenen. Y como esta es la mejor estrategia contra Aldebarán, resulta abrumadora. Oye, Tei. Por fin. Soya. Recordando su estrategia inicial, Emilia abandona el diálogo y lanza una implacable lluvia de ataques. Sus puños, enfundados en guantes helados, asestan innumerables golpes, destrozando de frente el escudo de roca construido a toda prisa. Entre los fragmentos dispersos, Aldebarán atrapa la punta de una lanza de hielo con una prótesis de roca, la descarta al congelarse y salta hacia atrás, solo para encontrarse con un hombre de hielo que circula a su alrededor y asesta un poderoso golpe. ¡Ah! Al recibir un golpe de esta imitación de una técnica secreta de Bachicuán, Aldebarán sale volando. Lo espera Emilia, quien ha transformado la lanza de hielo en un martillo de hielo y la blande con todas sus fuerzas. Sus delgados y ágiles brazos se retiran, desatando un ataque de increíble poder. El aire queda aniquilado por el golpe gélido y Aldebarán, al darse cuenta de que no puede esquivarlo, forma una armadura de tierra que lo cubre por completo, absorbiendo el impacto. Sin siquiera un gemido ni un grito, Aldebarán sale volando por los aires. Aunque la armadura de tierra impide que el hielo la penetre, su efecto defensivo es solo un consuelo, como colocar un pañuelo entre uno mismo y un arma. Su visión da vueltas descontroladamente y, sin saber dónde está, finalmente recibe un fuerte impacto y cae al suelo. Vaya, eso parece doloroso. Estás en un buen apuro, ¿verdad, viejo? Al oír la voz divertida de un espectador desde arriba, con las manos sobre la nieve acumulada, Aldebarán se da cuenta de que se ha estrellado contra el pilar de tierra donde Roy está crucificado. Salió volando más de 10 metros, y todo su cuerpo le duele como si le crujieran los huesos. Ni siquiera tiene fuerzas para replicar. Maldita sea. Pasar más tiempo no es deseable para Aldebarán. El estilo de lucha de Emilia, que reduce implacablemente la temperatura ambiente, implica que cuanto más se prolonga, más se acumulan las desventajas. Además, podrían llegar refuerzos enemigos mientras él duda.
cuanto más aumenta el número de enemigos, más difícil se vuelve derrotarlo, como aprendió dolorosamente en la batalla contra Felt y los demás. Y no hay garantía de que un archienemigo no esté entre ellos. No se ve bien por la nieve, pero parece que la cosa también se está poniendo seria en la ciudad. ¿Qué tal si alzas la voz y pides ayuda, viejo? Cállate. Quédate callado así. Roy, colgado boca abajo, se burla de Aldebarán, poniendo a prueba sus nervios, ya de por sí tensos. La ira lo invade, tentándolo a desperdiciar una vida solo para golpear esa cara sonriente, y más allá de esa irritación, Aldebarán vislumbra la luz del plan B. Si ese tipo soy yo. Desde lejos, percibiendo la perturbación en la neblina blanca, Aldebarán intuye que se desata una feroz batalla. No hay muchos candidatos capaces de enfrentarse a Aldebarán en un combate a muerte, según su conocimiento, pero no le queda más remedio que confiar en la victoria del dragón. Y cree no solo en la victoria del dragón, sino también en que Aldebarán, al darse cuenta de que no podía ayudarlo, ha sentado las bases para un desconocido plan B. Para darse cuenta de ese plan B sin confirmar. Roy. Si no quieres morir, échame una mano. Al. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par al alzar la voz hacia Aldebarán. La incredulidad en su voz era evidente, y a pesar de que Aldebarán había sacado a Roy de la torre de la prisión, o mejor dicho, desde que había atrapado a Natsuki Subaru, creía que su reputación no podía caer más bajo, pero se sorprendió al descubrir que sí. Pero si es necesario, incluso tomaré prestado el poder del arzobispo del pecado. En el imperio, Natsuki Subaru hizo lo mismo, ¿no? ¿Qué hay de malo en eso? Sabes que ese no es el punto. Sí, lo sé. Lo digo sabiendo eso. Puedes odiarme si quieres. Estaba acostumbrado a no agradarle a Emilia. Mentira. En realidad, ni siquiera estaba en posición de llamar la atención, y mucho menos de desagradarle. Tú. En respuesta a la respuesta de Aldebarán, Emilia, entristecida y enojada a la vez, conjuró picos de hielo en el aire. Emilia, quien podía luchar como una maga, además de usar hielo en combate cuerpo a cuerpo, dirigió los picos de hielo flotantes hacia Aldebarán y Roy, lanzándolos como una lluvia de bombas. Era una expresión de su intención de detener las fechorías de Aldebarán y su grupo, pero Aldebarán usó magia para desgarrar el suelo como una alfombra y detuvo el ataque con una maniobra de volteo de tatami. Aunque digas cooperar. El impacto sacudió la tierra, y este refugio construido a toda prisa no duraría mucho. Mientras Aldebarán se concentraba en mantenerlo, Roy, quien se encontraba en la misma situación, pero no le prestó atención, torció los labios con insatisfacción. Como puedes ver, tenemos las manos y los pies atados, y tenemos prohibido comer. ¿Qué esperan que hagamos? ¿O me estás dando permiso para comerme a esa señorita? No. No te dejaré comer ni hacer alboroto. Entonces no hay nada que podamos hacer. Lo hay. Escúpelo. En voz baja, Aldebarán declaró, mirando a Roy a los ojos, quien estaba boca abajo tras la torre de tierra que protegía, ofreciéndole a Gula una tercera opción además de comer y arrasar. Ante esa propuesta, Roy abrió los ojos de par en par y sonrió de inmediato. Viejo. ¿Cuánto sabes de nosotros? ¿No serás nuestro padre biológico? Si yo criara a niños como ustedes, me daría vergüenza enfrentarme a la sociedad. Atado por una maldición, obligado a escuchar. Aldebarán no tenía intención de forjar una relación amistosa, pero Roy se lamió los labios y la recibió con agrado. Roy Alford, el arzobispo de la Gula, que se había autonombrado como el del apetito bizarro, era un gran comilón que devoraba cualquier cosa, por extraña que fuera. Cualquiera que fuera su opinión sobre Aldebarán, no había tiempo para cuestionarla, probablemente sería una respuesta inútil de todos modos. Basta. En un instante, el refugio de tierra fue destrozado por un enorme boomerang de hielo, uno muy similar a la espada voladora que usaba Madeline Stark del Imperio. Fue lanzado y se abrió paso, y a través del hueco en el hielo, Emilia cargó hacia adelante. Aldebarán le bloqueó el paso con una prótesis de mano de roca más grande, cubriéndola como un guante de béisbol, obstruyéndola con suavidad, pero con seguridad. Pero era un señuelo.
El hombre de hielo colocó las manos sobre el guante de roca y realizó una voltereta para saltar por encima del obstáculo. Emilia se usó a sí misma como señuelo, permitiendo que el hombre de hielo avanzara. Normalmente, uno esperaría que los roles de señuelo se invirtieran entre ella y la creación artificial, pero cayeron en la trampa a la perfección. El hombre de hielo saltó por encima de la cabeza de Aldebarán, acercándose al pilar de tierra. Desde ambos lados, los proyectiles de roca de Aldebarán intentaron destrozarlo, pero es más difícil que antes. Al parecer, el nuevo cuerpo del hombre de hielo había aumentado su densidad de hielo, rebotando los proyectiles con su robustez. Sin inmutarse por la interferencia, el hombre de hielo se acercó a Roy crucificado, con la intención de interrumpir lo que estuviera sucediendo, cuando de repente, su cabeza y cuerpo fueron cercenados. ¿Qué? Emilia gritó al ver cómo la cabeza del hombre de hielo salía volando, atravesando el guante de roca con una espada de hielo. No podía comprender que había destruido al hombre de hielo recién reforzado. Era el hilo de acero que se extendía desde el anillo en el dedo anular de la mano derecha de Aldebarán. El hilo plateado brilló a través de la niebla helada, penetrando las defensas del hombre de hielo y decapitándolo. Era una habilidad que Aldebarán había dominado durante la batalla con Felt y los demás, una técnica que usaba el hilo de acero de un solo dedo. Una habilidad que le salvó la vida, demostrada inmediatamente después. Si acaso, esto parece lo más entretenido. Se escuchó una voz llena de oscuro deleite, y Aldebarán, o mejor dicho, el mundo, gritó. Parte 2. En ese instante, lo que asaltó a Aldebarán fue una náusea desgarradora. ¡Puaj! Creyó comprender el principio. Imaginó lo que podría suceder. Pero cuando realmente ocurrió, la comprensión y la imaginación no sirvieron de nada. Fue un ataque a la memoria, algo intangible, ni físico ni mental. ¡Puaj! Existe un fenómeno llamado déjà vu, en el que algo visto por primera vez resulta familiar. Lo que Aldebarán, o mejor dicho, lo que todos los afectados experimentaron, fue una reflexión tan vívida que no pudo ignorarse, amplificada decenas de miles de veces más allá del déjà vu. Como prueba. A. Un suspiro ronco escapó y la jabalina de hielo se le escapó de la mano a Emilia. A punto de lanzarla, cayó sin poder, convirtiéndose en maná antes de impactar contra el suelo. Sus ojos violetas, abiertos de par en par, temblaron con intensa agitación e inconscientemente, cayó de rodillas. Al observar esto, Aldebarán apretó los dientes y saltó hacia atrás. ¡Puaj! Las náuseas eran intensas, pero no lo suficiente como para que le dolieran las rodillas. Los efectos de la rumia variaban según la persona. Naturalmente, el apego personal es diferente para cada persona. La forma en que Aldebarán y Emilia se aferraban a esos recuerdos era distinta. Para su fastidio, la elección de Roy fue precisa. Seleccionó con precisión recuerdos que tuvieron un impacto significativo en Emilia, pero no tanto en Aldebarán. Por lo tanto, ¡puaj! Soportando las náuseas, Aldebarán alzó la mano al cielo. La niebla helada aún lo cubría, impidiendo una visión clara del cielo de la capital real. Sin embargo, Aldebarán creía que había sentado las bases para el plan B. Fue fruto de la experiencia de batalla adquirida en el combate contra Reinhard en las dunas de arena de Aubria. En esa batalla, Aldebarán y el dragón Aldebarán, ambos con la misma personalidad humana, compartían la magia de la coraza vacía del dragón. Aldebarán tomó prestado el maná del dragón para lanzar magia. Pero, esta vez, fue al revés. Aldebarán había preparado un plan B, en las nubes, una técnica a la espera de ser activada. Aldebarán trazó el patrón mágico y lo infundió con maná, actuando como el interruptor. Al compartir la misma conciencia, llegaron a la misma idea, y el plan B, previamente inexistente, se activó. ¡Puaj! Inmediatamente después de la activación, el alcance completo del plan B preparado por el dragón Aldebarán se hizo evidente, y Aldebarán dejó escapar un gemido de una calidad diferente, pero continuo con la rumia de Roy. Nota: la rumia es cuando vacas devuelven el alimento de su interior a la boca, para masticarlo de nuevo. En este caso parece que el autor nos está diciendo que Roy puede devolver comida de su interior, en otras palabras, tal vez devolver recuerdos.
O al menos eso parece por ahora. Plan B, su alcance completo era. No. Al percibir la intensa oleada de maná, los labios de Emilia temblaron mientras permanecía de rodillas. Incapaz de mantenerse en pie, al levantar la vista, sus ojos violetas lo divisaron, una enorme masa rocosa, de unos 100 metros de tamaño, flotando en el cielo sobre la capital real. Era como si una pequeña montaña hubiera sido arrancada de raíz y flotaba. Aldebarán nunca la había visto, pero al ver de cerca la supuesta ballena blanca, uno podría sentir la misma sensación abrumadora de algo inmenso en el cielo. En cualquier caso, el objetivo de Aldebarán al hacer flotar la masa rocosa en el cielo era claro. ¡Puaj! Al instante siguiente, se escuchó un sonido como el del cielo al romperse, y cualquiera que observara la anomalía en el cielo se dio cuenta de que se debía a innumerables grietas que atravesaban la masa rocosa. La masa rocosa, tan grande como una pequeña montaña, se partió en 10 o 20 fragmentos, y entonces... No. Previendo el desenlace, Emilia se regañó las rodillas temblorosas y se puso de pie. Debió de comprender que, incluso si se rompieran, si cayeran masas rocosas de más de 10 metros de tamaño y peso, causarían daños considerables a la ciudad y numerosas víctimas. Y para evitarlo, solo alguien capaz de detenerlo podría ir a detenerlo. Aún así, lo hago con la intención de no causar muertes. Así que, ya sabes. Aldebarán. Cuento contigo para que no dejes que ni uno solo de esos caiga sobre la ciudad. Imponiendo un deseo unilateral y egoísta, Aldebarán ignoró la voz de Emilia, tenso por la emoción, y corrió hacia el pilar de tierra para asegurar a Roy. En un último intento, el hombre de hielo, reducido a solo una cabeza, rodó para intervenir, pero Aldebarán lo aplastó sin piedad y arrancó al arzobispo del pecado empalado del pilar. «Es usted un mal hombre, ¿verdad, señor?». Sin responder a las innecesarias palabras de Roy, Aldebarán cargó el pequeño cuerpo sobre su hombro y se echó a correr. Sin mirar atrás a Emilia, quien había estado atacando hasta hacía un momento, escapó corriendo. «Al. No. No huyas, Al». Podía oír la desgarradora súplica de Emilia, pero ningún ataque lo detuvo. Naturalmente. Su poder ahora se usaba con todas sus fuerzas para ayudar a la gente. Si pudiera atacar imprudentemente a Aldebarán aquí, viviría con más tranquilidad. Ese tipo de personalidad habría sido la salvación tanto para Emilia como para Aldebarán. Sin embargo, Emilia no podía volverse egoísta y usar la magia para salvar a la gente, y así Aldebarán escaparía. «No te vayas. Regresa a Subaru y Beatriz». Como en respuesta a la oleada de sus emociones, el sonido del cielo congelado resonó con fuerza. Aldebarán levantó el suelo bajo sus pies, usándolo como punto de apoyo para escalar el muro que rodeaba la torre de la prisión, dejando atrás el blanco campo de batalla de Emilia, y continuó corriendo, corriendo, corriendo sin parar. «Esa chica está llorando». El despreciable arzobispo del pecado señaló lo que podría haber pasado desapercibido si no se hubiera mencionado. Con el corazón destrozado por el llanto, Aldebarán siguió corriendo sin parar. Ahora, solo deseaba que sus cómplices se reunieran en el punto de encuentro, y siguió corriendo. Las rocas que caían hacia la capital real fueron detenidas por las torres de hielo que se formaban una tras otra, impidiendo que la ciudad sufriera daños. Ni el responsable ni quien lo detuvo sintieron alegría. Solo. «Ah, eso fue un festín», dijo Roy, saboreando la mezcla de emociones con un lamido de labios, mientras se reía. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.